Ya se lo decíamos, el evento de fútbol más importante del mundo que se realiza en Brasil se ha convertido no solo en el acontecimiento más importante de la nación suramericana, sino también en un suceso con tintes políticos, debido a que en medio del Mundial se lanzaba la campaña presidencial. El fútbol es hoy parte de la política. Esta es la frase de varios analistas que ven el Mundial de Brasil 2014 como algo más que un torneo meramente deportivo. Este país ha sido escenario de multitudinarias protestas sociales antes de la inauguración del Mundial por el excesivo gasto en la organización de la Copa. Hay personas que afirman que los recursos para la Copa debieron ser invertidos en salud y en educación. Escucho y respeto esas opiniones, mas no estoy de acuerdo con ellas. Se trata de un falso dilema. Pese a esto, se dio el pitazo inicial y la pelota empezó a rodar. Y mientras la selección brasileña pasaba a semifinales, el 5 de julio, la campaña electoral a la presidencia se inició oficialmente. Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, se perfiló como la favorita con una intención de voto del 38%, mientras que su principal rival, el senador socialdemócrata Aécio Neves, le seguía con un 20%. Pero este panorama parece haber tomado un cambio drástico tras la goleada de Alemania a Brasil por 7-1, que ha sido calificada por la prensa como una humillación histórica. Para muchos, esto le pasará factura en materia de votos a Rousseff, por lo que la mandataria tendría que definir la presidencia en una segunda vuelta, debido a que no alcanzaría más de la mitad de los votos el próximo 5 de octubre. Por otro lado, hay quienes afirman que otros aspectos serán determinantes para estas elecciones, luego de terminado el Mundial, como la seguridad y la economía. Este panorama vuelve a poner sobre la mesa esta discusión: si debe un evento mundial deportivo influir en la política del país anfitrión. Pregunta que surge cada vez que se realizan los encuentros mundiales, como los Juegos Olímpicos, los Juegos de Invierno o los Mundiales de Fútbol. Según los analistas, se hacen también para demostrar el poderío económico o militar de las naciones y para exhibir estabilidad política en cada uno de los países anfitriones. Para debatir este tema, saludo desde Campinas, a 90 kilómetros de Sao Paulo, a Nicolás Chernavsky. Él es analista político internacional, productor del portal web culturapolitica.info. Muy buenas noches. Buenas noches, Eva. Buenas noches a los presentes y a los televidentes de Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Desde Brasilia nos acompaña Darío Piñotti. Él es periodista de la agencia ANSA en Brasil, colaborador de la revista Le Monde Diplomatique. Muy buenas noches, muchas gracias también por estar con nosotros. Buenas noches, Eva, y un saludo a tu audiencia. Y desde el Centro Internacional de Noticias de NTN24 se encuentra junto a mí Philippe Voland, analista político, experto en relaciones internacionales y columnista. Buenas noches también. Eva, buenas noches. Gracias por participar con nosotros. Comenzamos haciendo una pregunta que estábamos escuchando primero en lo que era la nota y cómo lo presentábamos este tema. ¿Tiene o no tiene incidencia, señor Chernavsky, en cuanto a las elecciones que van a tener lugar presidenciales dentro de 3 meses en Brasil? ¿Este mundial va a tener que tenerlo en cuenta? ¿El votante lo va a tener en cuenta? ¿Puede perjudicar o puede ayudar a Dilma Rousseff? Este mundial seguramente tiene influencia en las elecciones presidenciales y generales de octubre. La cuestión es qué tipo de influencia. En mi opinión, la cuestión de la organización del mundial, o sea, si el mundial fue bien organizado, si los aeropuertos funcionaron bien, si la infraestructura de transporte funcionó bien, si los turistas fueron bien recibidos, los hoteles y todo eso. Eso sí es importante y es bastante importante con relación a las elecciones de octubre. Eso yo creo que va a ser bastante influyente. Con relación a la parte de adentro de la cancha, o sea, el desempeño de la selección de Brasil, a mí me parece que en principio, tiene un desempeño, tiene una influencia bastante menor que la parte de la organización del Mundial como país, como Brasil organizó el Mundial. Pero digamos que el resultado de 7-1 colocó la cuestión un poco en duda. O sea, Brasil había llegado a los semifinales, quedaría en tercero o cuarto. Digamos que si el Mundial terminara así dentro de la cancha,
Yo diría que seguramente no habría un factor mínimamente relevante con relación a las elecciones de octubre. Sí, señor Chernavsky, si le parece, porque como precisamente quiero dirimir el tema, hablar eso, sobre el tema político, la economía que tanto puede incidir en estas elecciones, el tema futbolístico y el resultado de Brasil también. Si le parece, como somos varios invitados, vamos por partes para que nuestra teleaudiencia más o menos lo tenga claro y para separarlo por temas. Señor Piñotti, la pregunta concreta es, ¿este Mundial de Fútbol puede incidir para bien o para mal en las elecciones presidenciales y afectar o no afectar a Dilma Rousseff? Indudablemente la decisión de organizar una Copa del Mundo, decisión esta que le cupo al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, fue política, y como correligionario de la presidenta, esta decisión política la contagió para bien o para mal. Dilma Rousseff es la heredera, es la criatura creada por Lula. Las preguntas que ahora surgen es si el país de 200 millones de torcedores o de hinchas contaminará al país de 120 millones de electores que el 5 de octubre habrán de pronunciarse sobre un segundo mandato o el fin del periodo de Lula-Rousseff, periodo de 3 gobiernos, porque los dos pertenecen al Partido de los Trabajadores, y el retorno al poder del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que lleva como candidato a Aécio Neves, el heredero político, por su lado, del expresidente Fernando Henrique Cardoso. Se dice que el fútbol tiene la dinámica de lo impensado, y si hasta ahora el éxito de la organización de la Copa, la ausencia de manifestaciones multitudinarias como sí las hubo en 2013, y la falta también de grandes problemas de seguridad, pese a que llegaron cientos de miles de extranjeros, en su mayoría latinoamericanos, habían sido hasta hace pocos días un caudal político que la presidenta dio señales que habría de capitalizar durante la Copa. Pero ese fatídico 7-1 del martes pasado pudo haber incorporado una variable imprevisible, porque lo que percibimos los corresponsales extranjeros, en el caso del quien te habla, pero con otros colegas también hemos compartido esta información, se percibe un estado de ánimo insospechadamente negativo, y pocos dudan que ese inconsciente colectivo tan afectado por esa humillación pueda comenzar a operar como un factor electoral de aquí a 3 meses. Señor Boland, bueno, vemos que tanto económicamente como futbolísticamente sí debería, por lo menos por lo que nos están diciendo nuestros invitados, tener un impacto en las elecciones, positivo o negativo. Pero, yo no sé si usted está de acuerdo. Pero ¿qué pasó? Humillación de Brasil en el terreno, felicitación de Brasil en todos los otros terrenos. Logísticamente, todo el mundo pensaba que los estadios no iban a ser preparados, todos estaban listos. Logísticamente, hubo colaboración entre policías franceses, había 30.000 allá, ningún disturbio, ningún problema, nunca habían visto una organización tan bien hecha. Logísticamente, no terminaron ciertas líneas de metro que habían previsto, que están en el papel, pero se logró justamente hacer la mayoría de las obras. Es decir, que en el terreno sí fue una humillación. En Brasil como país, mostrando que es capaz de organizar una Copa del Mundo al nivel de la influencia turística, nunca habían tenido hoteles llenados a 99%. En Río de Janeiro, cuando hubo el encuentro que había con el Papa, justamente había 90%, esta vez 99%. Entonces fue justamente impresionante Brasil como país mostrándose a los ojos del mundo. Al nivel de la población, todo el mundo, hasta Vilma, está tuiteando que está triste. La tristeza en este momento. ¿Qué influencia va a tener esto? Las elecciones es en 3 meses. 3 meses en campaña electoral es bastante tiempo. Además, como lo dijo los predecesores justamente en el 2002, con lo de Cardoso, habían ganado la Copa del Mundo y él no logró poner su sucesor. Fue justamente Lula que había ganado. Entonces vemos las influencias. ¿Qué influencia va a tener en Argentina si gana o no el Copa del Mundo? Kirchner no viene, justamente. Entonces yo no creo que el fútbol y política están muy mezclados. Lo vemos porque, por ejemplo, en Francia, cuando Chirac estaba para la final de la Copa del Mundo, se puso su número 23. Nunca se había visto un presidente de la República ponerse una camiseta de fútbol. Bueno, en el caso de Kirchner es distinto, no viene porque tiene miedo que el equipo pierda por su culpa. Entonces, gato negro. Pero la canciller alemana, que es apasionada de fútbol, sí va a estar. Entonces, hay cosas que está pasando, pero de que esto influencia en el moral, sí va a bajar de 4%, lo que acabamos de ver. Pasó de 38 a 34%, lo que había ganado con los primeros días. Lo que puede resultar es justamente insultos durante el partido de mañana. Lo que pasó durante la apertura es por eso que la presidenta de Brasil no regresó a los partidos, porque es un espacio donde la gente va a manifestar. Lo que hay que resaltar es que toda la crisis social que todo el mundo pensaba que iba a pasar se calmó. Al ruido de las bucelas ya
país se había calmado. Señor Piñotti, vemos entonces, según lo que está diciendo el señor Bolán, es que de pronto lo económico pesa bastante más que lo futbolístico y el desempeño que haya tenido la selección brasilera en este Mundial. Pero preguntarle, porque leyendo muchas informaciones lo que dicen es que por lo general los mundiales se dimensionan los costos y se sobreestiman los beneficios. Es decir, que por lo general los países quedan empeñados y que no es tan buen negocio. Pues yo le diría que en el caso de los antecedentes citados por el colega es cierto, pero si bien las elecciones no se vieron influenciadas por los mundiales del 94 ni el 2002 en Brasil, estas tal vez estén más vulnerables a la Copa porque se realiza aquí en Brasil. Ese es el primer punto. Y el segundo, que tiene más relación con el inconsciente colectivo, con el modo en que se comportan los electores, torcedores, hinchas, es relativo a que los brasileños esperaron durante 64 años, acabar con la maldición del maracanazo. ¿Qué es esto? La derrota de Brasil en 1950 como local en la final frente a Uruguay. Y sepan ustedes que estas variables deportivas, psicológicas, emocionales, son muy caras al hincha brasileño. Y le agrego otro dato que, aunque parezca superfluo, creo que un análisis racional debería incorporar, aunque tal vez no sea un dato relevante. La oposición brasileña, el partido de la socialdemocracia brasileña, aquel que gobernó durante 2 mandatos con el expresidente Fernando Henrique Cardoso, comenzó a soltar el rumor de que la hipotética foto de la presidenta Dilma Rousseff entregando un hipotético título a Lionel Messi, el capitán de la selección brasileña, traería agua para el caudal de la oposición que diría, palabras más, palabras menos, hicimos un mundial a favor de los argentinos. Creo que el señor Bolán que quiere contestar y ahí sí ya me voy con el señor Chernavsky. Para ganar elecciones no tiene importancia tanto el fútbol. Para hacer pasar leyes sí lo vimos. Justamente en Brasil, en 94, su ley de liberación lo logró, de la economía logró hacer pasarla. En Alemania lo está utilizando Angela Merkel justamente para su ley de inmigración, de acepto de los extranjeros. Entonces puede influir en la política. En elecciones es distinto. En la influencia política lo vimos cuando Francia ganó la Copa del Mundo, la integración, entonces permitió que el pueblo esté más preparado justamente para aguantar y que el gobierno podía pasar leyes que eran un poquito más reacias en otras épocas. En este momento, para hacer una ley importante para reformar la sociedad brasileña va a ser imposible. Entonces, pero en elecciones es cosas distintas. Pues miren, el exmandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva se ha manifestado también a este respecto y ha dicho en varias ocasiones que los mundiales de fútbol no han sido determinantes a la hora de elegir presidente. Escuchamos lo que dice. Sinceramente yo no creo que haya influencia en el resultado electoral, ni negativa ni positiva. La Copa está generando un clima positivo en Brasil. La gente se está dando cuenta que todo aquello que iba a pasar no pasó. Solo hay una buena práctica del fútbol. Señor Chernavsky, el señor Lula da Silva lo que dice es que no es determinante, pero lo que está claro, y lo estamos escuchando en datos al señor Bolán, es que ha habido un 99% de ocupación en los hoteles, ha habido miles de ciudadanos de otros países que han ido de turistas a Brasil, lo cual las tiendas, los restaurantes, los bares, pues esto ha beneficiado a los brasileños. Esto el brasileño a la hora de ir a votar no beneficia o por lo menos no tiene una incidencia en cuanto a las elecciones. Yo creo que sí, yo creo que tiene una incidencia. Yo creo que la cuestión económica, el hecho de que vinieron muchísimos turistas y hay una cuestión que en los próximos días, cuando termine el Mundial, van a salir los números de los turistas que vinieron a Brasil y es posible que el número de turistas sea mayor que el número previsto. O sea, justamente lo que usted está diciendo con relación al impacto económico, yo creo que puede incluso acabar beneficiando electoralmente a Dilma Rousseff si justamente las ganancias económicas de alguna forma acaban siendo mayores de lo que se pensaba, exactamente por el turismo, por los hoteles, por los gastos de los extranjeros. Es algo que vamos a ver en los próximos días, en las próximas semanas, cuando van a ser liberados los números, la contabilidad, digamos, oficial de este mundial, ¿no? Sí, precisamente sobre esos números yo estaba leyendo aquí que varios analistas brasileños dicen que el gobierno de Brasil se ha excedido en optimismo sobre los beneficios económicos que representa lo que es una organización del mundial y es que según los datos
Brasil y en general el país que organiza este tipo de mundiales recibe el dinero pero de las boletas de los partidos. El resto de patrocinios, derechos de televisión se lo queda la FIFA. Aquí es que se queda la FIFA. No, yo creo que es una buena inversión a largo plazo. Es decir, que posicionaron la marca Brasil. Dado que en este momento muchos europeos se iban en los países del Medio Oriente con toda la crisis en este momento, Brasil ya viene a ser una destinación. Recuerdo, acaba de dar la cifra, 30.000 franceses estuvieron de hinchas allá. Entonces sabemos desde Francia, desde Alemania, desde varios países, la gente ya van a considerar Brasil como un país turístico interesante e importante. Vamos a revisar, antes de volver con nuestros invitados, las opiniones de ustedes, nuestros televidentes, en las cuentas de Twitter, que ya aparecen en sus pantallas. Y a ustedes les hemos preguntado si debe un evento deportivo mundial influir en la política del país anfitrión. Paolo Mantilla dice: claramente debe influir cuando se invierte tanto dinero en un evento deportivo que no dará ganancias suficientes para compensarlo. Lara dice: no debería influir. En este caso, la presidenta Dilma Rousseff no ha dejado de invertir en salud e educación. Brasil tiene con qué responder. Jorge Arturo Saza dice: si el país anfitrión le da tintes políticos, termina influyendo, sin duda.